Bueno, senador, ¿cómo le fue con Schiaretti hoy? Me fue muy bien. Fue un encuentro de carácter personal, de una relación política y fraternal que tengo con el gobernador. Por supuesto que no le he pedido absolutamente nada al gobernador, soy un hombre respetuoso de la autonomía que ha definido el gobierno de Córdoba, de la posición histórica que ha tenido Córdoba respecto a la defensa de sus intereses y en este sentido, como representante de una fuerza política, como candidato a vicepresidente, el desafío en Córdoba es trabajar en la discusión de las ideas y tratar de que el electorado de Córdoba vuelva a acompañar a Mauricio Macri y al que habla en la fórmula presidencial. ¿Ustedes tienen medido de ese 57% de cordobeses que votó Schiaretti hace un mes y pico? ¿Cuánto lo pueden hacer por Macri? ¿Cuánto por los Fernández? No tengo datos muy puntuales. Yo creo que más del 45%. O sea, un 45%. Algún registro de alguna información tengo, pero no, tampoco acostumbro a hacer del tema de las encuestas el altar donde haya que ir a inmolarse, porque todas esas tienen relatividad. Lo que hay un dato es que Córdoba tiene autonomía, que Córdoba tiene una identidad, que Córdoba ha defendido sus intereses económicos con mucha fortaleza y que el gobierno de la expresidenta no ha sido ni generoso ni solidario con los gobiernos de Córdoba en los años que le tocó gobernar al kirchnerismo. Esta es la historia, me parece que es una historia conocida también por los cordobeses. Hubo un quiebre en el 2008, del 2008 para acá. El acontecimiento del campo, que fue un debate de carácter económico, que se confundió con un debate por el poder, me parece que fue un punto de inflexión, pero hubo otros puntos. El famoso hecho de no apoyar en el levantamiento policial, digamos, un acontecimiento realmente grave, que dejó a Córdoba inerme en materia de seguridad durante más de un día y medio, 2 días, ese fue un dato relevante que marcó una indiferencia muy brutal respecto al destino de la provincia. ¿Y usted cómo vivía todos esos hechos ahí siendo presidente del Senado? Presidente del bloque. Lo miraba como un espectador, porque cuando uno es senador no puede tomar decisiones que tienen que ver con el área del Poder Ejecutivo. Decidir si la Gendarmería puede venir o no puede venir son decisiones que toma el presidente y toma el ministro del Interior, o el jefe de gabinete en su caso, que en ese momento creo que era Jorge Capitanich. Hablando de la relación con Córdoba, todavía no está clara qué posición va a asumir alguien que formaba parte junto con usted en el bloque, que es Carlos Caserio. ¿Cómo lo ha hablado con él? Tengo un trato muy bueno con Carlos Caserio, un trato respetuoso. He conversado muy poco en estos días porque, lógicamente, desde la decisión de acompañar al presidente Macri, estoy prácticamente en un escenario de una dinámica impresionante y donde no he tenido tiempo de... Le avisé, por supuesto, le informé. Encontré una actitud de consideración y de respeto a la decisión que tomé, pero tampoco le he pedido que me apoye. Él tendrá que decidir en libertad qué es lo que considera más conveniente. Uno tiene que respetar al otro y lo que decida el otro. En ese sentido, así ha sido siempre mi actitud y mi comportamiento, de no comprometer a otras personas, de mantener incluso un diálogo pensando no solamente en la elección, sino en el 10 de diciembre. La Argentina necesita reconstruir un diálogo federal con los gobernadores, tiene que consolidar grandes acuerdos nacionales para sacar al país de la crisis, para hacer leyes que sean fundacionales para el país. Y ahí vamos a necesitar la construcción de un diálogo mucho más grande y por eso hay que seguir hablando. Yo he seguido hablando con todos los gobernadores por encima de la decisión que puedan tomar en el terreno electoral. ¿Y en el caso de un gobernador electo como Perotti en Santa Fe? Le he mandado mis saludos con el triunfo y no he hablado después porque él ha salido de vacaciones. Lo que sí puedo analizarle es el componente del electorado de Santa Fe. Es un electorado muy parecido al de Córdoba, con un fuerte componente de gravitación del sector agropecuario, exportador, fundamentalmente en la zona núcleo sojera, es la zona, y también la metalmecánica. Creo que tiene más que ver con una visión más cercana al gobierno nacional que al anterior gobierno. O sea, usted dice que los votantes de Schiaretti, de Perotti, de algunas otras provincias que ya han votado gobernadores justicialistas van a terminar quedándose en la fórmula de ustedes. Digo que los intereses que defienden esas provincias
esas realidades económicas están más enfocadas en una visión de un modelo capitalista abierto, de exportaciones, de generación de recursos económicos, el campo como un motor de la economía, me parece que va a responder y va a acompañar al actual gobierno. Usted decía que el rol del vicepresidente tiene que ser ahí, jugar casi en las sombras, tener un perfil bajo. Es más, yo le preguntaba antes de esta entrevista si usted tuviese que votar como votó Cobos en la 225 y me decía que usted fue un hecho excepcional. Yo siempre trabajé durante todo ese tiempo, incluso hasta esa fatídica noche, para tratar de lograr un acuerdo. Incluso estaba hecho el acuerdo. Córdoba tenía en ese momento un senador importante, además un empresario sojero y empresario de envergadura de productos alimentos, que era Roberto Urquía, un hombre al cual respeto mucho y que también aprovecho a mandarle mis saludos. Él estaba cerca de un punto intermedio, ahí entre 39 y 40, hubiera cerrado el acuerdo. Lamentablemente el gobierno se empecinó en un triunfo que iba a ser pírrico, igual si hubiera ganado, cuando en realidad era un esquema de negociación que ahí en el 40, en el 39 estaba la salida. Incluso el sector agropecuario estaba dispuesto a acompañar. De hecho, había acompañado el aumento de la retención de 27 a 35 en el mes de diciembre, el 7 de diciembre, antes de la asunción de Cristina Fernández de Kirchner del año 2007. Kirchner decide en una de las últimas medidas que toma aumentar la retención de 27 puntos a 35. Lo que digo es que muchas veces la falta de capacidad o de diálogo genera batallas y fracturas que después no se reparan en el tiempo, son muy difíciles de reparar. ¿Esta Cristina, a la que ustedes ahora van a enfrentar, creen que ha madurado, que ha cambiado, que ha evolucionado? Yo analizo los hechos, a mí no me gusta hacer valoraciones psicologistas. Los hechos son los que definen y los que mandan. En política valen más los hechos que las palabras. Y en los hechos es fiel a sí misma. Acaba de elegir de manera personal al presidente y acaba de construir las candidaturas a diputados y senadores de una manera gravitacional y decisoria por parte de ella. Los hechos son los que definen. ¿Y usted cree que esa decisión de tirarse más hacia la cámpora puede permitirle recoger a usted o a algunos justicialistas más cerca de la fórmula del gobierno? Yo creo que hay muchos peronistas que no están contenidos en esa propuesta. No necesariamente tienen que ser cargos que ocupen cargos electivos. Hay muchos compañeros. De hecho, acá en este evento se me acercaron varios que fueron compañeros míos en la Cámara de Diputados y que hoy trabajan como profesionales independientes, que me han manifestado su apoyo a esta propuesta. ¿Qué quiero decir con esto? Que mucho peronismo que hubiera votado por una fórmula peronista no lo van a hacer porque se repiten visiones, concesiones personalistas, modelos muy rígidos, muy autoritarios, prioridad de sectores más radicalizados, ligados más a la izquierda de la cámpora que al peronismo de centro. En fin, esta ha sido la característica, estos son los hechos. Ahí usted incorpora la caracterización ideológica en la izquierda de la cámpora. ¿Usted cómo se define ideológicamente? Un hombre de centro nacional. Siempre lo he sido, siempre estuve en el peronismo, nunca estuve en posiciones extremas, ni de extrema derecha, ni tampoco de izquierda. Una visión histórica, como expresaba Perón, donde Perón tuvo en su momento, en los 70, cuando volvió, una a la izquierda y una a la derecha, pero el movimiento nacional es un movimiento más de centro, moderado. ¿Y a Macri cómo lo define? También una visión de centro, una visión de afianzamiento de un modelo capitalista que ya nadie discute en el mundo, orden fiscal. Orden, digamos, económico, no emitir, cuidar los recursos del Estado, no gastar más de lo que se recauda, tener equilibrio fiscal, tener una mirada al mundo de apertura, tener integración comercial. Eso define a grandes rasgos lo que es un modelo capitalista. No intervenir excesivamente desde el Estado en la economía, salvo en los sectores más desvalidos, en los sectores más sensibles. Ahí el Estado, en materia de educación, de salud, de seguridad, el Estado tiene que estar y actuar. En materia de pobreza, tiene que ayudar a los sectores más desprotegidos, ahí tiene que estar el Estado. Ahora, en el desarrollo económico, en la vitalidad que tiene el sector privado, en el impulso, al contrario, creo que hay que ir a una política
de menor presión tributaria. Esto... Hablando de lo social, usted dijo en el discurso, en su exposición en la bolsa, una frase que me parece que puede generar polémica, el tema de acotar la duración del tiempo de los planes sociales, que tengan así, que sean por una etapa de tiempo determinada. Sí, puede ser por un año, puede ser por un año. Lógicamente, si uno pone en marcha un proceso de crecimiento y de desarrollo y de cambios en la economía que permitan generar un modelo esperanzado con relación al empleo, el plan no puede ser la estructura permanente de sostenimiento de los sectores pobres. Perón decía que había dos tipos de trabajo, dos tipos de hombres, dos tipos de personas, los que trabajan y los que buscan trabajo. Me parece que esta construcción cultural hay que volver a reinstalarla y por supuesto que a la gente que no tiene que ayudarla. Ahora, consolidación del plan para toda la vida, para todo el tiempo, me parece que es negativo. Hay experiencias muy interesantes de ciudadanos extranjeros que vienen de otro país y que consiguen empleo, que por supuesto hay que trabajar en mejorar las condiciones y propuestas laborales y tratar de ayudar a las pymes y mejorar la industria nacional con afianzamiento de normas, de sistemas impositivos más positivos, más proactivos, pero el plan para todo el tiempo no creo que configure un escenario deseable. La última, dijo que cree que ustedes ganan en primera vuelta. ¿A dónde se basa ese optimismo? Creo que vamos a hacer una gran elección en la primaria y creo que algunos escenarios políticos como el de La Baña o de otros actores que se han presentado van a desaparecer en la primera vuelta. ¿En la primera vuelta? En la primera vuelta, porque la sociedad va a actuar con mucha responsabilidad en la primera vuelta. Gracias, Hernán. No, gracias.